está bloqueado por esos hechos, miren. El terror se desató en varios municipios de Michoacán colindantes con Jalisco. 76 sicarios abatidos en una sola operación. 18 troconas blindadas reventadas hasta quedar convertidas en chatarra humeante. Toneladas de armamento abandonado en brechas de terracería. Y un mensaje que quedó grabado con sangre en las montañas de Michoacán. Lo que ocurrió en Tierra Caliente marca un antes y un después en la guerra territorial que se libra por el control de una de las regiones más estratégicas del occidente mexicano. El pasado lunes, en una brecha rural que conecta los municipios de Buenavista-Tomatlán con Tepalcatepec, en pleno corazón de Tierra Caliente michoacana, se registró uno de los enfrentamientos más letales entre grupos del crimen organizado que se hayan documentado en meses recientes. La emboscada perfectamente ejecutada por elementos de la Malliza, facción leal a Ismael Zambada dentro del cártel de Sinaloa, contra un convoy masivo de sicarios que responden a Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo, dejó un saldo devastador que exhibe la brutalidad con la que se disputan estos territorios. Eran las 5:42 de la madrugada, cuando el silencio característico de la Sierra Michoacana se rompió abruptamente. Lo que comenzó como un traslado aparentemente rutinario de fuerzas del Abuelo Farías, se convirtió en cuestión de minutos en una trampa mortal de la que muy pocos lograron salir con vida. Porque lo que parecía ser un movimiento táctico normal, terminó siendo la operación más sangrienta que Tierra Caliente ha presenciado en lo que va del año. De acuerdo con diversas fuentes locales familiarizadas con la situación de seguridad en la región, el convoy de Cárteles Unidos se desplazaba por una brecha de terracería conocida localmente como el Camino del Aguacate, una ruta que serpentea entre huertas abandonadas y cerros cubiertos de vegetación densa. El objetivo aparente del desplazamiento era reforzar posiciones estratégicas en comunidades cercanas a Tepalcatepec, un bastión histórico del Abuelo que ha sido objeto de múltiples intentos de incursión por parte de grupos rivales durante los últimos meses. El convoy estaba conformado por al menos 22 vehículos tipo trocona, la mayoría blindados de manera artesanal, pero efectiva con placas de acero soldadas en puertas y carrocería. Entre ellos destacaban 5 camionetas Ram de alto tonelaje, que funcionaban como núcleo ofensivo del grupo, equipadas con ametralladoras montadas sobre pedestales soldados a las cajas. Seguían otras 12 troconas Ford y Chevrolet, adaptadas para transportar sicarios en las cajas, protegidas con láminas y sacos de arena. El resto eran vehículos de apoyo logístico que transportaban municiones, provisiones y equipo de comunicaciones. Según testigos de comunidades cercanas que escucharon el desarrollo de los acontecimientos, el convoy avanzaba con las luces apagadas, aprovechando la oscuridad previa al amanecer. Es una táctica común entre los grupos armados de la región, para evitar ser detectados por drones de vigilancia o helicópteros que ocasionalmente sobrevuelan la zona. Los motores rugían en la quietud de la madrugada, mientras las troconas avanzaban en fila india por el camino estrecho, levantando nubes de polvo que se mezclaban con la neblina matutina característica de las montañas michoacanas. Lo que los sicarios del Abuelo Farías no sabían es que cada metro que avanzaban los acercaba más a una zona de exterminio cuidadosamente preparada. La gente de Ismael Zambada, conocidos en la región como la Malliza, había detectado los movimientos con días de anticipación. Habían estudiado las rutas, identificado los puntos ciegos y preparado posiciones elevadas en ambos flancos de la brecha con precisión quirúrgica. No era un enfrentamiento improvisado. Era una emboscada militar perfectamente coordinada. Habitantes de la zona reportaron que en los días previos al enfrentamiento habían notado movimientos extraños en los cerros circundantes. Grupos de hombres armados que subían a las alturas cargando bultos pesados durante las noches. Troconas que llegaban a puntos remotos y descargaban material que luego era transportado monte arriba. Toda esa actividad preparatoria pasó desapercibida para la inteligencia de Cárteles Unidos, o simplemente fue subestimada como movimientos menores sin importancia estratégica. La trampa se cerró exactamente a las 5:48 de la madrugada,
cuando el convoy completo del abuelo Farías había ingresado completamente a la zona de impacto. Las primeras troconas ya habían avanzado aproximadamente 800 metros dentro del corredor de muerte, mientras las últimas apenas comenzaban a entrar por el extremo sur. Fue en ese momento preciso, con todo el convoy expuesto y sin posibilidad de maniobra rápida, cuando la Malliza abrió fuego desde las alturas. El sonido fue ensordecedor y caótico. Decenas de armas de alto calibre comenzaron a disparar simultáneamente desde posiciones elevadas en ambos flancos del camino. Ametralladoras calibre 50 montadas estratégicamente en los cerros barrían el convoy, con ráfagas sostenidas que perforaban los blindajes artesanales como si fueran papel. Fusiles de asalto disparaban sin pausa desde trincheras improvisadas. Lanzagranadas iluminaban brevemente la penumbra del amanecer cada vez que un proyectil salía disparado hacia los vehículos atrapados abajo. Las primeras troconas del convoy fueron las que recibieron el impacto más devastador. Los sicarios que viajaban en las cajas de las camionetas no tuvieron tiempo siquiera de reaccionar. Las ráfagas descendentes los alcanzaron antes de que pudieran siquiera identificar de dónde provenía el fuego. Los vehículos comenzaron a perder el control conforme los conductores eran alcanzados por los proyectiles. Algunas troconas se salieron del camino y volcaron en las cunetas. Otras chocaron entre sí al frenar abruptamente, creando bloqueos que impedían cualquier intento de escape. La confusión inicial se transformó rápidamente en pánico absoluto entre las filas de Cárteles Unidos. Los sicarios del abuelo intentaron responder al fuego, pero disparaban prácticamente a ciegas. Las posiciones elevadas de la Malliza les daban una ventaja táctica absoluta. Podían ver perfectamente cada movimiento del convoy atrapado abajo, mientras que ellos permanecían relativamente ocultos entre las rocas y la vegetación de los cerros. Era el escenario perfecto para una cacería unilateral, de acuerdo con medios locales que posteriormente recabaron testimonios en la zona. El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente 45 minutos de fuego ininterrumpido. Durante los primeros 20 minutos, el volumen de disparos fue absolutamente brutal. Testigos que se encontraban a varios kilómetros de distancia reportaron haber escuchado las detonaciones como un trueno constante que retumbaba en las montañas. Algunos habitantes de comunidades cercanas afirmaron que las ventanas de sus casas vibraban con cada explosión de granada. Conforme avanzaban los minutos, la resistencia del convoy del abuelo Farías comenzó a debilitarse notoriamente. Las troconas que aún podían moverse intentaron retroceder por donde habían venido, pero descubrieron que la Malliza había bloqueado también la salida sur con vehículos estratégicamente posicionados. Estaban completamente atrapados en una zona de exterminio de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, sin ninguna ruta viable de escape. Algunos sicarios de Cárteles Unidos abandonaron sus vehículos humeantes e intentaron huir a pie hacia la vegetación circundante, buscando refugio entre los árboles y matorrales. Pero incluso esa maniobra desesperada había sido anticipada por la Malliza. Grupos de tiradores especializados estaban posicionados específicamente para interceptar a quienes intentaran escapar por los flancos. Las ráfagas alcanzaban a los fugitivos antes de que lograran alcanzar la cobertura de la maleza espesa. Para las 6:30 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar tenuemente la sierra michoacana, el enfrentamiento prácticamente había terminado. El fuego se había reducido a disparos esporádicos. Algunos sicarios heridos del abuelo, que aún permanecían con vida, intentaban rendirse levantando las manos desde detrás de sus vehículos destrozados. Otros simplemente yacían inmóviles en el suelo de tierra rojiza que había absorbido sangre durante casi una hora. La escena que quedó tras el enfrentamiento era dantesca. 18 troconas blindadas quedaron completamente destruidas o inutilizadas. Algunas ardían lentamente enviando columnas de humo negro hacia el cielo, que podían verse desde comunidades ubicadas a varios kilómetros de distancia. Otras habían quedado perforadas por docenas de impactos de bala de grueso calibre que atravesaron el blindaje artesanal como si no existiera.
Los parabrisas reventados, las llantas desinfladas y los motores humeantes convertían lo que había sido un convoy intimidante en un cementerio de chatarra esparcida a lo largo de la brecha. El saldo humano fue absolutamente devastador para la estructura de Cárteles Unidos en la región. 76 sicarios del abuelo Farías perdieron la vida durante aquella emboscada matutina. La mayoría cayeron durante los primeros minutos del ataque, cuando el fuego sorpresivo desde las alturas los alcanzó sin que pudieran siquiera intentar una defensa organizada. Otros fueron abatidos conforme intentaban reagruparse o escapar del área de impacto. Solo un puñado logró huir con vida, internándose en la sierra a pie, abandonando armas, vehículos y compañeros caídos. Entre las troconas destruidas, elementos que posteriormente llegaron a la zona encontraron un arsenal completo abandonado, decenas de fusiles de asalto tipo cuerno de chivo y AR-15, varias ametralladoras de diversos calibres que habían quedado inutilizadas junto con los vehículos donde estaban montadas, lanzagranadas con munición sin detonar, miles de cartuchos de diversos calibres esparcidos por el suelo mezclados con casquillos percutidos, chalecos antibalas perforados, equipos de comunicación por radio destruidos por los impactos. Era el inventario completo de lo que había sido una fuerza considerable, reducida a escombros en menos de una hora. Pero más allá del conteo material, lo verdaderamente significativo de esta emboscada es lo que representa en el contexto más amplio de la guerra por Tierra Caliente. Esta región, que abarca partes de Michoacán y Guerrero, es considerada absolutamente estratégica por todos los grupos del crimen organizado que operan en el occidente de México. Controlar Tierra Caliente significa dominar rutas clave de trasiego hacia el norte, tener acceso a zonas de cultivo de amapola y marihuana en la sierra, y ejercer influencia sobre la producción y comercialización de aguacate y limón, que genera miles de millones de pesos anualmente. El abuelo Farías, a través de su organización conocida como Cárteles Unidos, ha mantenido el control sobre buena parte de esta región durante años. Su bastión principal se encuentra en Tepalcatepec y municipios circundantes, donde ejerce influencia tanto en actividades ilícitas como en sectores de la economía legal. Sin embargo, ese dominio ha sido constantemente desafiado por grupos rivales que buscan arrebatarle el territorio. El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido históricamente su principal adversario en enfrentamientos que han dejado cientos de víctimas a lo largo de los años. Pero lo que esta emboscada revela es una nueva dinámica en el conflicto. La Malliza, facción del cártel de Sinaloa leal a Ismael Zambada García, había mantenido un perfil relativamente bajo en Michoacán en comparación con otros grupos. Sin embargo, esta operación demuestra que no solo tienen presencia activa en la región, sino que además cuentan con capacidad operativa suficiente para ejecutar emboscadas de gran escala con precisión militar. Esto altera significativamente el balance de poder en Tierra Caliente. Según analistas especializados en dinámicas del crimen organizado en la región, la Malliza podría estar aprovechando el debilitamiento que ha sufrido el abuelo Farías tras ser designado como terrorista por el gobierno de Estados Unidos. La recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura ha incrementado la presión sobre toda su estructura organizativa. Además, el constante acoso de grupos rivales y operativos de fuerzas federales ha mermado sus capacidades operativas, creando ventanas de oportunidad para que otros actores intenten arrebatarle territorio. La ubicación exacta donde ocurrió la emboscada tampoco es casual. La brecha del aguacate es una ruta vital que conecta varias comunidades donde el abuelo mantiene influencia. Perder el control sobre este corredor significa que sus fuerzas quedan fragmentadas y con dificultades para moverse entre distintos puntos de su territorio. La Malliza, al atacar precisamente ahí, envía un mensaje claro. No solo pueden golpear donde quieran, sino que además están cortando las arterias logísticas que permiten a Cárteles Unidos mantener cohesión operativa. Habitantes de comunidades cercanas al sitio del enfrentamiento describieron el ambiente posterior a la balacera. El silencio que siguió al último disparo fue casi tan inquietante como el estruendo de la batalla.
Nadie se atrevió a salir de sus casas durante horas. Las escuelas suspendieron clases. Los comercios permanecieron cerrados con cortinas abajo. El transporte público que conecta las comunidades canceló sus recorridos. Era como si toda la región contuviera la respiración esperando ver qué vendría después. Porque tras un golpe de esta magnitud, la pregunta inevitable es: ¿qué represalias intentará el abuelo Farías? Perder 76 sicarios en una sola operación no es solamente un revés táctico. Es una humillación que debilita su imagen de poder y control absoluto sobre la región. En la lógica brutal que rige estos conflictos, dejar pasar un ataque así sin respuesta equivale a mostrar debilidad. Y en tierra caliente, la debilidad percibida invita a más ataques de rivales que huelen la sangre. Sin embargo, la capacidad real del abuelo para responder está cada vez más limitada. La presión de múltiples frentes está fragmentando su estructura. El Cártel Jalisco continúa presionando desde varias direcciones. Ahora la Malliza demostró que puede golpearlo con efectividad letal. Las fuerzas federales mantienen operativos constantes en la zona. Y la recompensa millonaria ofrecida por Estados Unidos incrementa el riesgo de traiciones internas dentro de su propia organización. La respuesta de las autoridades tras conocerse los hechos incluyó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hacia la zona del enfrentamiento. Para cuando llegaron, varias horas después de que cesara el fuego, ya no encontraron a ninguno de los atacantes. La Malliza se había replegado completamente, llevándose sus heridos y abandonando solamente las posiciones desde donde dispararon. Lo único que quedaba era el convoy destrozado de Cárteles Unidos y docenas de cuerpos que tuvieron que ser levantados para iniciar los protocolos forenses correspondientes. El hallazgo de los restos del convoy y el levantamiento de los cuerpos tomó varias horas. Cada vehículo destruido tuvo que ser inspeccionado. Cada arma abandonada fue asegurada. Los cuerpos fueron documentados fotográficamente antes de ser trasladados. Todo el operativo de las autoridades se desarrolló bajo una tensión constante. Existía el temor de que grupos armados regresaran a la zona o que hubieran dejado artefactos explosivos como trampas entre los vehículos destruidos. Entre los sicarios abatidos se encontraron varios que portaban identificaciones que los señalaban como originarios de otros estados. Algunos venían de Guerrero, otros de Jalisco e incluso de Colima. Esto confirma que el abuelo Farías recluta operadores de diversas regiones para fortalecer sus filas, una práctica común entre grupos que enfrentan presión constante y necesitan reponer bajas frecuentemente. También se encontraron chalecos tácticos con las iniciales de Cárteles Unidos bordadas, uniformes tipo militar y equipo de comunicación sofisticado. El análisis de las posiciones desde donde la Malliza ejecutó la emboscada reveló un nivel de preparación que va más allá de lo que normalmente se observa en enfrentamientos entre grupos criminales. Habían cavado trincheras improvisadas pero efectivas en puntos estratégicos de los cerros. Colocaron sacos de arena para protegerse del fuego de respuesta. Establecieron líneas de tiro calculadas para barrer toda la extensión del camino. Incluso dejaron evidencia de haber usado observadores con binoculares para monitorear la llegada del convoy antes de abrir fuego. Las imágenes que posteriormente circularon en redes sociales mostraban la magnitud de la destrucción. Troconas volcadas con las llantas al aire. Vehículos completamente calcinados de los que solo quedaba la estructura metálica retorcida. Parabrisas hechos añicos. Puertas blindadas perforadas por docenas de impactos. Charcos de aceite y combustible mezclados con sangre en la tierra. Y esparcidos por todos lados, los casquillos dorados de miles de cartuchos disparados que brillaban bajo el sol como monedas de cobre. Para los analistas de seguridad que monitorean la evolución del conflicto en Michoacán, esta emboscada marca un punto de inflexión. Confirma que Tierra Caliente se ha convertido en un campo de batalla entre al menos tres fuerzas principales. Cárteles Unidos del abuelo Farías intentando mantener su dominio histórico. El Cártel. Jalisco Nueva Generación presionando constantemente para expandir su territorio. Y ahora la Malliza,
demostrando capacidad para ejecutar operaciones de alto impacto que alteran el balance de poder regional. Esta fragmentación del control territorial tiene consecuencias directas para las comunidades atrapadas en medio del fuego cruzado. Cada enfrentamiento de esta magnitud paraliza la vida cotidiana durante días. Las familias viven con miedo constante, sin saber cuándo estallará la siguiente batalla. La economía local se ve afectada cuando las carreteras se vuelven intransitables por bloqueos o por temor a quedar atrapado en un tiroteo. Los niños faltan a la escuela. Los enfermos no pueden llegar a centros de salud. La normalidad se vuelve un lujo inalcanzable. Y mientras las troconas destruidas sean retiradas eventualmente de la brecha del aguacate y la tierra absorba la sangre derramada, la memoria de lo ocurrido permanecerá grabada en la conciencia colectiva de Tierra Caliente. 76 vidas perdidas en una sola mañana. 76 familias destrozadas. 76 nombres que se suman a la lista interminable de víctimas que ha cobrado esta guerra sin fin aparente, por el control de territorios donde el Estado de Derecho es solo una frase vacía. El mensaje que la Malliza dejó grabado aquella madrugada en las montañas michoacanas es claro y brutal. En Tierra Caliente, el control absoluto ya no existe. Cada kilómetro de brecha, cada comunidad, cada ruta estratégica es ahora territorio en disputa. Y en esa disputa, la única certeza es que la violencia continuará cobrando víctimas mientras los grupos armados escriben con sangre las fronteras invisibles de sus territorios.